pero el Señor ha sido bueno con nosotros. Amén. Ha extendido su misericordia y su gracia. Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Padre, qué placer, qué privilegio estar aquí, sentir tu presencia, adorarte. Queremos suplicarte que abras nuestro entendimiento, Señor, para poder, oh Dios, juntos estudiar tu palabra. Gracias por la vida de mis hermanos, de mis hermanas que están aquí. Señor, qué privilegio, Señor, poder reunirnos, Señor, para bendecirte, para adorarte, para decirte que tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Padre. Y queremos, oh Dios, consagrar nuestras vidas a ti, Señor, y honrarte en el nombre precioso de Jesús. Amén, amén. Bueno, pues hemos estado considerando algunos consejos prácticos de cómo poder estudiar la Biblia más efectivamente. Y quiero nombrar solamente algunos de los consejos que mencionamos la semana pasada y me voy a extender en algunos de otros consejos muy prácticos para que podamos todos juntos crecer en nuestro entendimiento. El primero de ellos que mencionamos es orar antes de estudiar. Eso es básico. Ajá. El Espíritu Santo es quien inspiró la palabra de Dios y Él es el que nos puede guiar porque Él es el maestro. Ajá. Él es el que nos guía a toda verdad. También mencionamos que necesitamos leer el pasaje o el texto varias veces para que nosotros podamos entender. Y recuerdan que mencionamos que podemos hacerle preguntas al texto, como de quién habla, qué está haciendo, dónde está, para qué está haciendo. Muchas veces los pasajes también nos hablan acerca de esto. Otro consejo es acercarnos a la Biblia sin ideas preconcebidas y dejar que el texto nos hable, que el texto nos enseñe, porque en ocasiones nosotros ya nos acercamos a un texto bíblico ya con ideas preconcebidas y muchas veces el Espíritu Santo nos quiere enseñar algo, ajá, nos quiere resaltar algo. También para poder estudiar más efectivamente la palabra de Dios, necesitamos tomar en cuenta el género literario que estamos leyendo. Ajá. ¿Se acuerdan que hay libros que se consideran históricos, que tienen una narrativa, nos están narrando algo? Y nosotros, cuando estamos leyendo ese tipo de libros, debemos de poner nuestra atención porque nos está narrando hechos ya. Es diferente leer a un libro profético porque los libros proféticos tienen muchos símbolos, tienen cosas que no los podemos entender literalmente. Ajá. Y algo fundamental para poder aprovechar nuestro estudio de la palabra de Dios es conocer un poco el contexto histórico y cultural. Ujú. Eso es básico y obviamente nosotros considerar qué dice la Biblia, tanto en Antiguo como en Nuevo Testamento, sobre el tema que estamos estudiando. Hace 8 días mencionábamos que si vamos a estudiar, por ejemplo, el Espíritu Santo, vamos a ver qué dice Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Y esto con el propósito de no sacar conclusiones equivocadas. Ajá. Que podamos sacarle el mayor provecho en nuestro estudio, ¿ok? Y bueno, pues quiero mencionar otros consejos muy, muy prácticos para que todos podamos crecer en entendimiento de la palabra del Señor. El primero de ellos que en esta noche quiero mencionar es que podemos usar diferentes versiones de la Biblia. Usted ha escuchado que hay versiones de la Biblia diferentes. Ajá, como cuáles versiones ustedes conocen. Acuérdense que esta es una clase, todos pueden participar. Ujú. La Reina Valera 60, que es la más común, pero ¿qué otro tipo de versiones de la Biblia conocemos? La Nueva Traducción Viviente, ¿cuál más? ¿Eh? Dios habla hoy, ¿cuál más? Nueva versión internacional, palabra de Dios para todos.
la Biblia de las Américas, si Dios habla hoy, en el caso de la Biblia del oso, es una versión mucho más antigua. Entonces, en esa, y obviamente es otra versión. Lo único que, por ejemplo, ese tipo de Biblias, la Biblia del oso o la versión 909, la cuestión es de que usa lenguaje que no es moderno y nos va a costar un poco de trabajo. De pronto, y digo una frase, nosotros de pronto en versión 60 puede iniciar el texto, pero la versión 909 o la del oso de pronto va a decir empero. O sea, ese tipo de frases que de pronto nosotros ya no ocupamos, ya no usamos. Entonces, pero es otra versión de la Biblia. Ajá. La Biblia en lenguaje sencillo. O sea, ¿qué quiere decir? Que cuando yo estoy leyendo un pasaje de la Biblia, puedo sacar otras versiones de la Biblia para que a lo mejor una palabra que no la entiendo, la pueda yo comprender de una mejor manera. ¿Ok? ¿Vamos bien? Ok, las versiones modernas tienen una ventaja. Usan un lenguaje más común y más fácil de entender para nosotros. Ajá, porque aún la versión 60 está en idioma que usaban español de España. Por eso de pronto encontramos vosotros. Ajá. Nosotros como latinos, por lo regular no usamos este tipo de expresiones de vosotros, erráis, reprendéis, o sea, ese tipo de cosas. Si ustedes se han dado cuenta, yo procuro quitarle esos de vosotros o erráis y ponerle el significado a lo que nosotros podemos entender. Ok, entonces podemos usar diferentes versiones de la Biblia para poder estudiar y enriquecer nuestro estudio. Ahora, si alguien de aquí dice, yo nada más tengo mi Biblia, versión 60, ok, no hay problema. Pero estoy diciendo que usar otras versiones de la Biblia nos puede ayudar a entender mejor un texto de la Biblia. Segundo consejo en esta noche. Si está a nuestro alcance, podemos consultar el texto en el idioma original, en el idioma original. Hace ya algún tiempo, Marco nos recomendaba una página que se llama Logos, logos.com. Ujú. ¿Eh? Logos, ese es el sitio de internet. Ok. Entonces, ahí usted le va a preguntar si es Antiguo o Nuevo Testamento, le va a decir el libro, le va a decir el capítulo, le va a decir el versículo, y de pronto le va a aparecer ya la cita bíblica. Por ejemplo, si usted le pone Juan 3:16, va a aparecer abajo, porque de tal manera amó Dios al mundo, y luego más abajo, cómo se escribe, en este caso, como es algo del Nuevo Testamento, en griego. Ujú. Arribita va a venir porque, y abajo va a venir en griego, y así va a estar. Y de pronto usted le pica porque vienen unos numeritos ahí, le pica ahí, y entonces le va a aparecer cómo se escribe y cuál es el significado en nuestro idioma. Ujú. Si está a su alcance, eso le va a enriquecer mucho porque de pronto en una palabra en el idioma original puede tener diferentes significados en nuestro idioma. Entonces, eso de pronto le abre, o sea, el entendimiento de que dice, ah, caray, esto no lo sabía. Por ejemplo, ¿se acuerdan que hace 8 días o hace 15 días les decía yo que segunda carta a los Corintios capítulo 2 versículo 17, donde Pablo escribe, dice, porque no somos como muchos que medran falsificando el evangelio? Y esa palabra medrar en el idioma original, en primera, la palabra medrar como que no lo ocupamos mucho en nuestros días, pero la palabra medrar, yo no sé si se acuerden, que les decía es como una mercancía. Ajá, es traficar en esencia. ¿Cómo lo sé?
porque me fui a consultar en el idioma original y entonces me abre un panorama. Ujú. ¿Cómo lo confirmo? Cuando me meto a versiones de la Biblia más modernas, me confirman y tienen de pronto, ya usan ese tipo de significados. ¿Ok? Entonces, puedo ocupar, y si está a nuestro alcance, el texto en el idioma original. Otro consejo más, también si es posible, podemos consultar diccionarios bíblicos. Podemos consultar diccionarios bíblicos. Ahora, yo sé que para algunos de nosotros, o para muchos de nosotros, tener un diccionario bíblico nos puede costar un poquito. ¿Por qué? ¿Cuántos de ustedes han visto un diccionario bíblico? ¿De qué tamaño está? Algunos mínimo 700 páginas. O sea, son libros muy chonchos, como decimos, pero son bien útiles. Ajá. Diccionarios bíblicos. ¿Por qué? Porque muchas veces usar el diccionario bíblico nos va a ayudar a conocer aspectos diferentes que no los podemos considerar, no solamente aún checando en el idioma original, sino incluso viendo o leyendo solamente la Biblia. Muchas veces no nos damos cuenta de algunos aspectos hasta checar en un diccionario bíblico. Por ejemplo, ¿se acuerdan que ¿se acuerdan que el pasaje de Juan capítulo 12 que hace 8 días lo consideramos, donde Jesús está con Lázaro, con Marta, María, y que que unge los pies María de Jesús? ¿Se acuerdan dónde se llevó a cabo eso? Ya sé que en una casa, pero ¿en qué ciudad? En Betania. Si usted se va a un diccionario bíblico buscando Betania, le va a dar un montón de información, una arañita, un montón de información acerca de esa ciudad. Aspectos que muchas veces nosotros, por el texto bíblico, no nos vamos a dar cuenta, pero el diccionario bíblico nos va a ayudar. Ahora, yo sé que vuelvo a repetir, yo sé que para algunos de nosotros nos va a costar trabajo, pues sí, trabajo en el aspecto de que, número uno, son libros así. Número dos, de pronto son algunos de ellos caritos. Pero hoy, si usted tiene un teléfono celular, se sabe usted meter a internet. O sea, hay diccionarios que usted los puede consultar sin necesidad incluso de descargarlos. Lo puede descargar, lo puede, mejor dicho, checar en línea, y ahí, mire, usted puede consultar algunos aspectos, ¿ok? Ahora, otro consejo más, y ahorita voy a ir a algunas partes de la Biblia. Solamente quiero enumerar algunos de estos consejos. ¿Ustedes han escuchado lo que son las concordancias bíblicas? ¿Sí? Ok. Es más, ¿cuántos de ustedes tienen en su Biblia una concordancia bíblica? ¿Sí? Algunos de nosotros, por ejemplo, yo ahorita estoy usando o traje el día de hoy mi Biblia, Thompson, así se llama la edición. Al final de la Biblia Thompson, la verdad es que esta Biblia, si usted puede de verdad hacer un esfuerzo por comprarse una Biblia de estudio que incluso no sea, o sea, la Biblia Thompson, ¿cuánto te costó? La compraste hace como 2 años, ¿no, Julio? Ujú. ¿Cómo cuánto te costaría? ¿1,000 pesos? Ok. La verdad es que Biblia Thompson en 1,000 pesos, la verdad es que está a buen precio, no está cara. Ajá. Ahora, una cierta desventaja de la Biblia de Julio y la mía son exactamente iguales. Esta tiene una letra muy chiquita. Ajá. Yo, por ejemplo, me quito los lentes, absolutamente no leo nada. Ajá. Pero yo le voy a recomendar, si usted quiere tener una Biblia de estudio que abarque muchas cosas, la Biblia Thompson es muy buena. La Biblia Thompson tiene, ¿se acuerdan que hace 8 días les decía yo que las Biblias de pronto tienen unas letritas que son las referencias, les llaman referencias cruzadas? Ajá.
La Biblia Thompson son de las mejores en ese aspecto. ¿Por qué? Porque viene a los costados de cada texto, de cada versículo, diferentes referencias que usted y yo las podemos ocupar. Entonces, también hay una concordancia que igual es un librote así. Yo lo tenía en físico, pero la regalé para alguien. Pero consultar de pronto una palabra, si usted de pronto tiene la oportunidad de comprarse una concordancia Strong, que ahí viene tanto en hebreo como en griego, créame que es bien útil. Ahora, vuelvo a repetir, de pronto hay que hacer un esfuerzo, porque si usted la quiere tener en físico, pues sí son, ahora sí que como decimos, sí son cariñosas, ¿no? Entonces, pero eso le va a ayudar mucho a estudiar sobre un tema en específico. Por ejemplo, si usted quiere estudiar del tema de la salvación, entonces usted va, busca en la concordancia salvación, la palabra salvación, y le va a aparecer muchísimos textos que hablan acerca de la salvación. Entonces, es una de las maneras más sencillas, más prácticas de estudiar sobre un tema de la Biblia. Ujú. Y ahí viene tanto en Antiguo como Nuevo Testamento. Ujú. ¿Voy bien hasta ahí? Ok. Y ya que dije de Biblia Thompson, otro consejo más es que si usted puede comprar Biblias de estudio, nos puede ayudar a estudiar temas específicos de la Biblia. Iba yo a traer algunas de las Biblias que tenemos en casa, pero la verdad es de que dije, híjole, va a parecer que voy a llevar piedras, porque muchas de esas Biblias son muy grandes, muy, y dije, no, pues, la verdad, pero hay Biblias de estudio. Yo, por ejemplo, hace muchos años compré la primer Biblia de estudio que yo tuve. Es una Biblia negrita que me costó 50 pesos en ese entonces, pero estoy hablando de hace 15 años, 16 años. Una Biblia negrita, que precisamente Biblia de estudio y devocional, que no sé, o sea, trae pequeños comentarios, así en las hojas, algunos comentarios sencillos, ni siquiera así rebuscados, esto, pero bien prácticos. Si usted puede conseguir, hay diferentes editoriales, hay diferentes autores. Hoy hay una riqueza y hay un montonal de recursos. Ahora, si usted es como, por ejemplo, a mi hija le gusta más tenerlo en físico, ¿verdad, hija? Este, y digo, si es una inversión grande, fuerte, sí, pero va a valer la pena. Ujú. Si no, le voy a repetir, hoy en internet podemos checarlo. Hay muchos recursos y sé que algunos, no todos manejamos internet, pero vuelvo a repetir, si usted tiene una Biblia, eso es suficiente para estudiar la Biblia, pero no podemos hacer a un lado algunos otros materiales de apoyo. Eh, Otro consejo, y aquí es donde voy a extenderme un poquito, porque el siguiente consejo tiene que ver con aprender principios básicos de interpretación bíblica. Principios básicos de interpretación bíblica. De hecho, algunos de ellos ya se los dije. ¿Como cuál? Estudiar la Biblia en su contexto. Estudiar la Biblia en su contexto. Y hay algo que se le llama hermenéutica, no es una enfermedad. Sí, porque alguien diga, ay, ¿y eso con qué se come o cómo se padece? No, se llama hermenéutica, que todo predicador, todo pastor, todo aquel que enseña la palabra de Dios, y yo estoy convencido que todo creyente debe saber lo básico de lo que es hermenéutica. Ahora, alguien dirá, ¿qué es esa enfermedad? ¿Qué significa eso? Simplemente hermenéutica es el arte de interpretar textos
y en este caso la hermenéutica bíblica, de interpretar textos bíblicos. Es el arte de interpretar textos bíblicos, la hermenéutica bíblica. ¿Y como para qué tengo que saber todo esto? ¿Sabe para qué? La razón es sencilla, para no torcer el significado de lo que dice la Biblia. Y acompáñeme, segunda carta que escribe el apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 15. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15. No sé cómo vayan, ¿se acuerdan que les dejé una tarea del primer miércoles que tenía que ver con este tipo de enseñanzas que nos debemos de aprender? ¿Qué? El orden de los libros de la Biblia. No sé cómo vayan. Yo espero que ya se las estén aprendiendo. Acuérdese, aunque sea pegue una cartulina como lo hacíamos anteriormente. Ya a lo mejor los más chavitos de todo lo traen en su celular, todo lo consultan en su computadora, pero pues nosotros que somos de la vieja escuela, pues con cartulina, ¿verdad? ¿Cómo te aprendiste las tablas, Julio? ¿Con cartulina? ¿Y sabarazos o qué? ¿Verdad? Pero con cartulina ahí péguelo y acuérdese y repáselos. Ajá. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos 15 y 16. Fíjese lo que dice la palabra del Señor. Dice, y tengan entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, nos ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes, ¿qué hacen? Tuercen, tuercen. Y dice, como también las otras escrituras para su propia perdición. Fíjense, el apóstol Pedro, ¿quién fue el apóstol Pedro? Un hombre muy usado por Dios. ¿Está usted de acuerdo? ¿Se acuerda que en su primer predicación, cuántos se convirtieron? 3,000. Nada más. Entonces, imagínense, déjeme usar esta expresión, déjeme usar la expresión de que nosotros debemos de entender de qué calibre de hombre estamos hablando. El apóstol Pedro. Pedro escribe y dice que Pablo escribió, dice, entre sus cartas, todo esto que estaba mencionando, y dice que entre lo que él escribió, el versículo 16 dice, hay algunas cosas difíciles de entender. O sea, Pedro mismo dice, Pablo escribe y hay unas cosas que yo tampoco entiendo, pero sucede algo. Los indoctos e inconstantes tuercen el significado de lo que escribe Pablo. ¿Quiénes son los indoctos? ¿Sabe usted qué significa la palabra indocto? Ajá, alguien que no conoce. Es más, si no mal recuerdo, precisamente en versiones modernas, dice que alguien que ha sido nuevo o que es nuevo en la fe, como es nuevo en la fe, pues no conoce. Ajá, alguien que no conoce y dice, e inconstante, dice, tuercen como también las otras escrituras. Pedro, ¿a cuáles otras escrituras se estaba refiriendo? Al Antiguo Testamento. Al Antiguo Testamento. Entonces, siempre han habido personas que tuercen las escrituras. Pedro está diciendo, no hagan eso. Entonces, precisamente, ¿por qué necesito poner atención a este tipo de consejos tan sencillos? Conocer lo básico de cómo interpretar un texto de la Biblia para no torcer el significado. ¿Se acuerdan que hace 8 días mencionaba cómo es de que algunas veces por no estudiar correctamente la escritura, hay en muchos lugares que hacen cada locura
Como se acuerdan que mencionamos cómo es de que Jesús les dijo a sus discípulos, recibid el Espíritu, ¿y qué fue lo que hizo? Sopló sobre ellos. Y entonces hoy encontramos con gente que ora por la gente y ¿qué es lo que hace? Le sopla. Ajá. Recibe el Espíritu. Pero la pregunta es, ¿cuándo Jesús dijo que que debemos andar haciendo eso? Nunca. Entonces, por eso necesitamos entender estos consejos tan sencillos para no torcer las escrituras. Ujú. Ahora, la regla principal de la hermenéutica, o sea, del arte de interpretar la Biblia, es que la Biblia se interpreta por medio de la Biblia. Y usted dirá, ¿cómo? A ver, ¿cómo es eso? Es que la Biblia, o sea, si usted va a estudiar la Biblia, en la Biblia es donde usted va a encontrar o sea, todo lo que necesita usted saber sobre ese tema. Ujú. Claro que Dios ha usado a hombres, que Dios les ha dado sabiduría y que han invertido su tiempo, años y años de estudiar la Biblia y han sacado estudios, libros acerca de algunos temas que podemos consultarlos, claro que sí, pero ojo, eso nunca desplaza el estudio de la Biblia. Entonces, si yo voy a estudiar algún tema, primero tengo que echarme, como decimos, un clavado en lo que dice la Biblia. Ujú, en lo que dice la Biblia. Por eso la principal regla de la hermenéutica o para interpretar correctamente la Biblia tiene que ver con que yo debo entender la Biblia se explica o se interpreta por sí sola. Ujú, por sí sola. Ahora, para interpretar correctamente, y esta también es una regla básica, para interpretar correctamente algún pasaje de la Biblia es indispensable tomar en cuenta su contexto. ¿Qué significa esto? Que debo leer versículos antes y versículos después para no torcer el significado. ¿Ok? Vamos a hacer un ejercicio acerca de esto. Vaya conmigo a primera carta a los Corintios, capítulo 14, que de hecho hace 8 días hacíamos algún comentario, nos lo hacía nuestro hermano Alfonso. ¿Se acuerda que los que quieren estar hable y hable en lenguas? Pero ¿qué dice? Si no hay intérprete, que se calle, porque eso es lo que dice la Biblia. Vea el versículo 29. 14, perdón si no les dije. Primera carta a los Corintios, capítulo 14. Es más, vamos a leer desde el 26. ¿Lo tiene? Ok. Dice, ¿qué hay pues, hermanos? Cuando se reúnen, cada uno de ustedes tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. ¿Qué dice? Ajá, que todo se haga para la edificación. ¿La edificación de quién? ¿De uno solo? No, de todos, de todos. Eso es importante entenderlo. Versículo 27 dice, si habla alguno lengua extraña, sea esto por dos o a lo más tres, ¿y qué? Por turno. Hoy, ¿qué es lo que hacen en muchos lados? Todo el mundo habla, pero la Biblia es clara, ¿no? Que dice que se debe hablar en dado caso por turno, por turno. ¿Y qué dice? Y uno interprete. Y si no hay intérprete,
calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Cuán importante es que nosotros leamos todo esto, porque es lo que nos está instruyendo que debemos hacer en el culto público, o sea, cuando nosotros estamos reunidos. ¿Ok? Pablo no está diciendo no hablen en lenguas, está diciendo, ok, si van a hablar en lenguas, que hablen dos o a lo más tres. Ajá, pero ojo, si no hay un intérprete, ¿qué tiene que hacer? Shh, cállese. No, pero es que el espíritu, cállese, porque el espíritu no puede contradecir lo que dice la Biblia porque él mismo lo inspiró. Ahora, ¿qué dice el versículo 29? Asimismo, los profetas hablen dos o tres, ¿y qué tienen que hacer los demás? Juzguen, juzguen. No es de que juzguen de cómo viene vestido el hermano, la hermana, que si se peinó, que si no se peinó. No, juzguen qué? Lo que están oyendo. ¿De parte de quién? De los que están hablando, de esos que están hablando. Versículo 30. Y si algo le fuera revelado a otro que estuviera sentado, ¿qué tiene que hacer el primero? Shh, cállese, cállese. Porque el versículo 31, porque pueden profetizar todos, ¿cuál es la instrucción? Uno por uno, no todos en bola. ¿Por qué? Porque eso es desorden. Y acuérdense que lo debemos de hacer todo para la edificación de todos. Ajá. Versículo 31 dice, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y fíjese cómo el énfasis es que todos aprendan, que todos sean exhortados. Versículo 32, y los espíritus de los profetas están sujetos ¿a quién? A los profetas. Llevo muchos años en esto y créame que más de una ocasión llegué a escuchar que decían, es que el espíritu me tomó. ¿Cómo que el espíritu te tomó? Si aquí dice que los espíritus de los profetas están sujetos, ¿a quién? Pues a los profetas. O sea, tú tienes control de ti mismo. No, es que el espíritu me hizo que me... No, 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 tranquilo, tranquilo. Está con ganas de así, de acariciarlo, ¿verdad? Tranquilo, tranquilo. O sea, ¿por qué es bueno leerlo todo esto? Porque la clave está en que debemos de hacerlo todo para edificarnos todos. No se trata de que usted se edifique a sí mismo, sino se trata de edificarnos todos. Ajá. Versículo 33 dice, pues Dios no es un Dios de qué? De confusión, sino de paz. Sino, ¿cómo podemos sacar provecho de todo esto? Leyendo todo el contexto. O sea, ¿qué hay antes y después de ciertos versículos? Del versículo que estoy estudiando. A ver, o sea, es más, yo le recomiendo algo. Y se acuerda que una de los consejos que le di, nunca lea la Biblia. De pronto, el día lunes dice, a ver, ¿en dónde cae mi dedo? No, pues en números, ¿no? Eh, Esta historia ni la había yo, ni la conocía yo, ni nada. ¿Verdad? El día martes, no, pues a ver, y cae su dedo en el Nuevo Testamento, a lo mejor en Apocalipsis. Y de pronto dice usted, no, pues no le entendí nada, ¿no? Habla de una bestia, habla de esto, habla de que, no, pues no le entendí nada. Y el miércoles de pronto otra vez, no, 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 no. Un salmo, es que están re bonitos los salmos, me encantan los salmos. ¿Qué entendió en la semana? Nada. ¿Por qué? Porque la Biblia no se lee de esa manera. Se lee de una manera sistemática. Voy a agarrar un libro de la Biblia, lo voy a ir leyendo poco a poco, poco a poco. No es nada más leer por leer, sino se trata de entender qué es lo que dice la Biblia. Entonces,
La Biblia es su principal intérprete y para interpretar correctamente es indispensable tomar su contexto. Ahora, tomemos en cuenta, y esto es dentro de la hermenéutica, o sea, de cómo poder interpretar la escritura, tomemos en cuenta que hay unas figuras literarias. Yo no sé si usted se acuerde cuando fuimos incluso desde la secundaria como que nos enseñaron eso, figuras literarias. ¿Qué es lo que quiere, qué es lo que significa eso? Hay unas expresiones, no las voy a decir todas, pero tal vez las principales. ¿Ha escuchado usted la palabra metáfora? ¿Sí? ¿Qué es una metáfora? Es básicamente es comparar una cosa con otra. Básicamente es eso. Ajá. Hay algo similar que incluso así se llama precisamente un símil, pero lo voy a dejar nada más así como metáfora. Vamos a Isaías capítulo 40, versículo 6. Y muchas veces esas comparaciones son de cosas que realmente se pueden comparar y hay otras metáforas que realmente nos da, o sea, nos hace una comparación para que nosotros entendamos el significado de una manera diferente. ¿Quién tiene Isaías capítulo 40, versículo 6? ¿Quién lo puede leer en voz alta? ¿Dónde está la metáfora? Ajá, ajá. Toda su gloria como flor del campo. Ahí está la metáfora. Es una comparación. Ajá, acuérdense, es una comparación. Incluso, por ejemplo, Santiago dice que la vida del ser humano es como la hierba del campo. Es una expresión similar aquí. Ujú. ¿De qué? Pues que es tan breve la vida. Eso es básicamente lo que quiere decir. Ajá. Es una metáfora. ¿Voy bien? ¿No los he perdido? Ok. Otra expresión que es importante, y yo sé que de pronto a nosotros nos puede costar trabajo, y otra expresión que se llama prosopopeya. No es la esposa del Popeye, ¿eh? No es la esposa de Popeye. Se llama prosopopeya. Y alguien dirá, ay, qué difícil. También se lo puede aprender así. Personificación. Es una personificación. Y alguien dirá, ay, ¿a poco viene eso? Sí. ¿Qué es una prosopopeya? Son o es una atribución de características humanas a objetos. Objetos. Y vamos ahí mismo, Isaías capítulo 55, versículo 12. Y yo sé que muchos de nosotros hemos leído este versículo. Isaías capítulo 55, versículo 12. Y acuérdese, es por personificación o prosopopeya, que quiere decir que se le atribuye características humanas a objetos, o sea, algo que no tiene vida. ¿Quién lo puede leer? 55:12. Ujú. ¿Se da usted cuenta cuál es la expresión, la prosopopeya que usa? O sea, ¿dónde está? Ajá, ajá. ¿Qué van a hacer? Los árboles del campo, por ejemplo, van a dar palmadas de júbilo. O sea, ¿eso realmente puede pasar? No. Le está dando características humanas a algo que no tiene vida. Ajá. Entonces, de pronto encontramos ese tipo de expresiones en la Biblia.
O sea, no es que suceda, pero Dios así quiso entregarnos la Biblia. Hay cosas que debemos de entender y ahorita la siguiente, también nosotros debemos de entender esto, que de pronto hay expresiones que no las podemos tomar de una manera literal, por llamarlo así. La siguiente expresión yo sé que es una palabra medio difícil, que seguramente algunos de nosotros no la hemos escuchado, pero se llama antropomorfismo. Antropomorfismo. Si alguien dirá, híjole, ya está, parece que está hablando en lenguas el pastor, ¿no? Antropomorfismo. ¿Qué quiere decir eso? Tampoco es una enfermedad. Es atribuirle características humanas a Dios. Atribuirle características humanas a Dios. Dios en esencia, ¿qué es? Un espíritu. Un espíritu no tiene cuerpo. No tiene cuerpo. Pero de pronto encontramos en la Biblia, pareciera que Dios tiene manos, tiene espalda. ¿Se acuerdan, por ejemplo, cuando Moisés le dijo, yo no voy si tú no me revelas tu gloria, esto, yo quiero que tú vayas conmigo? ¿Y qué fue lo que Dios le dijo? Ok, ¿quieres eso? Ok, solamente vas a ver que mi espalda. Pero entonces, ¿Dios tiene espalda? No, son expresiones de este tipo de cosas, antropomorfismos. Voy a un ejemplo, Salmos capítulo 8, versículo 3. Ahora, acuérdense que este tipo de lecciones, este tipo de clases es importante para que nosotros de una manera sencilla aprendamos cómo interpretar la Biblia, sacarle un mejor provecho cada vez que leemos la Biblia. Salmos 8:3. ¿Alguien que le pueda dar lectura, por favor? Ujú. ¿Obra de qué dice? Es una expresión antropomórfica, atribuirle características humanas a Dios. Ujú. Hasta ahí. ¿Se acuerdan que también la Biblia dice, no se ha cortado el brazo de Jehová para salvar? Tiene brazos, tiene manos, tiene dedos, tiene... Entonces, ¿es un humano bien grandototote? No, él es espíritu. Solo que viene en la Biblia este tipo de expresiones. Pero no podemos nosotros decir, es que imagínate el piezote de Dios. No, 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 no. Ujú. Ahora, viene otra que para mí son de las cosas que debemos poner mucha atención, porque hay otra expresión que se llama hipérbole. Hipérbole. Si alguien ha estudiado matemáticas, sobre todo geometría analítica, de pronto tampoco son ese tipo de hipérboles. O sea, no es una expresión literaria, hipérbole, que básicamente tiene que ver con exagerar algo. Es una expresión exagerada, pero porque va a poner un énfasis en algo. Y ahorita vamos a un pasaje, primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 1. Del 1 al 3 vamos a leer. La hipérbole, es muy común, sobre todo en el Nuevo Testamento. Acuérdense, son exageraciones. La hipérbole es una exageración, pero va a poner un énfasis en algo.
¿Lo tiene? Dice, si yo hablara lenguas humanas, ¿y qué? Y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o címbalo que retiñe. ¿Dónde está la exageración? Pablo está diciendo, yo puedo aprender a hablar todos los idiomas, si yo hablara lenguas humanas, pero dice, y angélicas, ahí está la exageración, porque alguien puede aprender a hablar diversos idiomas humanos, ser políglotas. Ujú. Pero Pablo lo está exagerando al nivel de que, pero aún podría yo aprender el idioma de los ángeles. Ahí está la expresión exagerada. ¿Cuál es el énfasis? Y no tengo amor. Que dice, nada soy. Soy como un metal que resuena. ¿Cómo lo puedo confirmar? Versículo 2. Vea la expresión exagerada. Y si tuviere profecía y entendiera todos los misterios, la pregunta es, ¿alguien realmente tendrá la capacidad de entender todos los misterios? No, es una exageración. Vea, y dice, y toda ciencia, o sea, todo conocimiento, ¿alguien puede tener todo el conocimiento? No, nadie. Alguien se puede especializar en algo, pero no puede tener todo el conocimiento. Ujú. Dice, todos los misterios y toda ciencia, y si tuviera toda la fe, ¿alguien puede tener toda la fe? No, ahí está la expresión, ahí está la hipérbole, está exagerando. Ujú. Y luego dice, de tal manera que trasladar a los montes, o sea, toda la fe para que mover todos los montes. Está usando Pablo, ¿qué? Una exageración. ¿Dónde está el énfasis? Y no tengo amor, ¿qué dice? Nada. Ahí está la expresión exagerada. Versículo 3. Y si repartiera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, ¿qué? De nada me sirve. ¿Dónde está la exageración? Da todos sus bienes, y si entregara su cuerpo, es obvio que está exagerando Pablo. Ujú. Porque el énfasis es, tengan amor, porque si no tienen amor, aunque tengan todo el conocimiento, aunque hablen todos los idiomas, aunque tengan toda la fe del mundo, aunque den todo lo que ustedes tienen y no tienen amor, de nada les sirve. Exacto. Está usando, es una expresión hiperbólica, está exagerando, porque va a poner un énfasis. Ajá. Ujú. ¿Ok? Ojo, ¿por qué estoy diciendo que esto es importante? Porque muchos, al no considerar este tipo de expresiones en la Biblia, exageradas, dicen del versículo 1, es que es, es que yo puedo hablar lenguajes humanos, pero además puedo hablar como los ángeles. Por eso, cuando hablo, nadie me entiende. Rambo saca la bazuca. O sea, y dice, no, pero ¿por qué? A ver, no acabamos de leer primera carta a los Corintios 14, si no hay intérprete que se calle. No, pues yo hablo idioma angelical, que nadie lo entiende, eso es culpa de usted. No, 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 no. Son exageraciones. La Biblia no está diciendo que hay idiomas angelicales. Ahora, ojo, porque algunos dicen, no, sí, sí es cierto. Es más, la Biblia dice, por ejemplo, ¿quién se le apareció a la Virgen María? ¿Un ángel? ¿En qué idioma le habló? En un idioma
en el que María entendiera. O sea, no se le presentó Gabriel a María y le dijo, Rambo saca la bazuca. O sea, pues, María se, ¿qué es eso? O sea, no. Cada vez que de pronto la Biblia, por ejemplo, también, Daniel está orando, ¿se acuerdan? Estuvo orando varios días y dice que de pronto un ángel se le aparece y le da un mensaje. ¿En qué idioma le habló? En el idioma que Daniel entendía, en su propio idioma. Cada vez que la Biblia registra que un ángel habló, hablaron en el idioma que la persona necesitaba escuchar para que lo comprendiera. Así de fácil. Pero hoy muchos, simple y sencillamente, están que hablando, balbuceando cosas incoherentes. Sí, el que sea espiritual es el que me entiende. Nada que sea espiritual, usted no dice nada. Entonces, queda claro hasta acá que de pronto encontramos expresiones en la Biblia que nosotros las debemos de tomar en cuenta, que no las podemos tomar literalmente. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿No? Claro. Ujú. Ok. Ujú. Hermanos, de verdad se los digo. Y créame, otras veces he dado este mismo tema. Lo quiero dar cada vez de una manera más sencilla, que todos lo puedan. Créame que esto es importante para no torcer la escritura. Sí. Les estoy dando lo básico. Usted conociendo este tipo de cosas, créame que va a sacar mayor provecho cada vez que usted lea la Biblia, cada vez que usted estudie la Biblia, usted va a encontrar una riqueza mayor. Y créame, va a pasar mucho más tiempo estudiando la escritura. ¿Por qué? Porque al aplicar todo esto que le acabo de decir, usted se va a dar cuenta. Si antes le costaba trabajo leer siquiera un capítulo, leer 5 o 10 minutos, si usted empieza a estudiar la Biblia usando estos recursos sencillos, y vuelvo a repetir, si usted nada más dice, tengo nada más una Biblia, con eso es suficiente. Y usted se va a dar cuenta que ya en lugar de 5 o 10 minutos, ya pasó 20 minutos, 30 minutos. Y hay momentos o hay días, créame, puede pasar un buen rato estudiando la Biblia. He pasado casi noches enteras estudiando la Biblia. O sea, porque es tanta la riqueza que tiene la escritura, que créame, que usted puede pasar mucho tiempo en la escritura. Ujú. Y entonces por eso le invito. Creo que se me pasó y ahorita me acordé. Si usted dice, no tengo un diccionario bíblico, pero tengo mi diccionario Larousse, algunos de nosotros, de los de la vieja escuela, todavía conocimos eso de Larousse, ya Pedrito y Martín, no sé qué será ese, a lo mejor otras lenguas. El diccionario Larousse, ustedes se acuerdan, teníamos, o incluso yo me acuerdo haber tenido en la primaria que me regalaron un diccionario así, de pronto, no, entonces, no entiendo, o sea, y le recomiendo algo. Cuando usted esté leyendo y de pronto no entienda, ya sea márquela o anote y vaya al diccionario, consulte. Y usted, mire, créame que va a ser mucho más provechoso el estudio de la palabra de Dios.
Pues algunas Biblias tienen el rosario al último, un diccionario al último. Algunas tienen, por ejemplo, este, sí, otros tienen. La Biblia Thompson tiene, créeme que esta, vuelvo a repetir, es muy buena Biblia de estudio. Tiene incluso índice temático, o sea, si usted de pronto ahorita abrí la Biblia y dice debilidades y pecados de los padres, entonces viene una serie de versículos que yo puedo estudiar los sentimientos y emociones de los padres, o sea, todo ese tipo de cosas. Tiene un índice temático, tiene la concordancia, tienen mapas. Créanme que de pronto si usted quiere estudiar todavía mucho mejor, consulte los mapas que vienen en la Biblia. La Biblia México tiene un saco, tiene la letra más grande, dice que atrás tiene que glosario. Unas palabras. Glosario. Ajá. Vuelvo a repetir, algunas Biblias tiene hasta como pequeños diccionarios, por ejemplo, yo ahorita, si yo quiero saber algo sobre Cades Barnea, ¿ha escuchado de pronto el nombre de esa ciudad o de ese lugar, Cades Barnea? Por ejemplo, la Biblia Thompson hace referencia a algo muy sencillo acerca de este lugar, de Bet Sur, de Bet Semes. O sea, nosotros encontramos de pronto ese tipo de lugares y uno dice, eso es donde quedaba. Eso es, no sé nada acerca de eso. Es que toda la Biblia tiene una razón de ser porque está ahí. Un detalle. ¿Ah? Está ahí. Créame que si usted empieza a aplicar estos principios básicos, créame que no se va a aburrir. Próxima vez que le voy a repetir, yo no sé si a usted le ha pasado, pero estoy casi seguro que le ha pasado, como a mí me pasaba mucho tiempo, quería yo leer la Biblia, pasaba 1, 2, 3 minutos y más si estoy cansado, ¿qué pasaba? No, ya me dormía yo. Y lo peor es de que le echaba yo la culpa al diablo cochino. Ese diablo siempre me da sueño que no sé qué. O sea, sí. Es muy importante y pues antemano muchas gracias por ello, porque a veces, como se dice, en las personas desesperadas uno se queda divagando y pensando realmente en la mano y sigue imaginando eso. Entonces, de esa manera, somos menos engañados porque en un momento dice, bueno, es que sí hay lenguas angelicales, pero ciertamente Pablo cuando les dice, y hablan lenguas, muchas lenguas, y si no intérprete dice, ¿de qué van a edificar? Y los ángeles sabían desde el principio, no pueden hablar en otro idioma porque venían a edificar y a traer el mensaje de Dios. Ese sentido tiene que hablar en el otro idioma. Entonces ellos tenían que hablar en el idioma con el que se acaba de decir. Y claro, entonces, sí es cierto, no sabes esa parte de lenguas angelicales, porque no entenderíamos nada de sí de que se aparezca delante de aquí y empieza a hablar el problema del otro. En otras ocasiones he puesto el ejemplo. Que viniera un predicador, un extraordinario predicador, pero que hablara alemán. Es que ya lo vivimos hace muchos años cuando fuimos a una conferencia en esa, entonces se había predicadores que hablaban en inglés y había el intérprete. Pero nosotros como personas como sabemos que el intérprete está haciendo se habla lenguas angélicas. Si no hemos escuchado un ángel, ¿cómo vamos a saber qué es? Se van a pasar de ángel. Entonces, otras veces he puesto el ejemplo, ¿no? Si alguien por mejor predicador, pero habla alemán, viene y nos predica, pues vamos a quedar así, ¿somos edificados? Pues no entendimos nada. Ya también les puse un ejemplo, me acuerdo, hace muchos años puse un ejemplo aquí, cuando habla específicamente de las lenguas, cuando dice que hablen dos, cuando más tres, ¿de acuerdo?
no hay intérprete que cae. Eso es claro. Pero una vez me acuerdo que les puse un ejemplo y les dije en aquella ocasión, y es como si ahorita yo le dijera a Julio, Julio, cuéntame cómo fue tu día, pero hasta que yo te diga. Claudia, cuéntame cómo fue tu día, pero hasta que yo te diga. Y le pidiera yo a Rosita, cuénteme cómo fue su día. A la de 3 me empiezan a decir. Y entonces ellos van a empezar a hablar. ¿Sí? Es más, les invito a que, Julio, cuéntame, Claudia, hermana Rosita, díganme cómo fue su día, pero, o sea, no por turnos, sino a la vez. A ver, vamos a escuchar. A ver, ándale, 3. 1, 2, 3. ¿Entendemos? No, por eso dice la Biblia que hablen por. Y si no hay un intérprete, que cae. Igual en el caso de la profecía. O sea, no es el no, ¿para qué? Para que todos seamos edificados. Por eso la Biblia está en así de sencillo. No, o sea, lo único que tenemos que hacer es poner atención antes. No, pero es que así siempre lo hemos hecho. No, el hecho es que no están respetando lo que dice la Biblia, están desobedeciendo. Por eso se acuerdan que escribió Pedro, que los indoctos e inconstantes, pues nosotros no queremos ser ignorantes, queremos aprender. Cuando se ora por una persona, una ora y la otra ora en silencio, para no, la persona a la que se está orando no la confundamos. No. Estamos escuchando, estamos siendo edificados a través de qué? Del salmo, de la doctrina, de lo que está haciendo, para que todos seamos edificados. Eso, porque Dios no es un Dios de confusión, sino de qué? Vamos a dar gracias a Dios. Padre, muchas gracias. Tu amor, tu bondad, tu misericordia. Gracias a Dios porque nos has permitido estar aquí, estudiar juntos tu palabra. Sé que para algunos de nosotros nos puede costar un poco de trabajo, pero tú quieres que nosotros cada día, Señor, aprendamos más y más de tu palabra. Danos amor por tu palabra. Danos un deseo por obedecer tu palabra. Señor, de nada nos serviría entender muchos misterios o mejorar en cuanto a nuestra interpretación de la Biblia si no la vivimos. Queremos ser obedientes a ti, queremos amarte, queremos, oh Dios, cada día agradarte a ti. Te pido que nos ayudes. Necesitamos de tu gracia todos los días, todos los que estamos aquí, Señor. Todos te necesitamos. Cada uno de los que estamos aquí, Señor, necesitamos que tú nos hables, que tú nos corrijas, tú nos ayudes, amado Dios. Gracias por la vida de mis hermanos. Te pido en el nombre de Jesús que tú vayas con nosotros hasta nuestras casas. Ayúdanos, danos amor por bendiga. Acuérdense los que gusten depositar ofrenda, todo tiene que ver con que lo destinamos para lo del terreno. Dios les bendiga. Para vivir en tus propósitos, por tu palabra.